Ah, la, la, la. Ay, la, la, la. Entonces, aquí continúo. Y hay otros que tienen el don de profecía. Y aquí hago un paréntesis gigante para explicar algo que a través del tiempo también se ha manejado de una manera equivocada y que se ha prestado para cualquier tipo de errores por la falta de doctrina, por la falta de formación y por la falta de transmitir el conocimiento de lo que Dios quiere que acontezca con los dones. El que una persona tenga el don de profecía no lo hace profeta. Una cosa es el don, una cosa es la habilidad por el Espíritu Santo de profetizar y otra cosa es ser profeta. Hoy estamos en un tiempo en el que escuchamos que hay profetas por todas partes, apóstoles por todas partes, y ese movimiento es muy peligroso, porque está en contra de lo que realmente la Biblia nos enseña y nos habla para que nosotros podamos comprender los propósitos de Dios y cómo realmente funcionan las cosas. Hoy hay muchos que se hacen llamar profetas porque tienen el don de profecía. Que yo tenga el don de profecía no me hace profeta, porque profeta es una profesión, es un ministerio, es un trabajo que la Biblia lo delegó a hombres que hablaron de lo que ya está escrito. Los profetas, Dios los usó para exhortar, para edificar, para consolar, para hablar acerca de lo que iba a acontecer en el futuro, conforme el cuerpo de Cristo, conforme la iglesia, pero ya los profetas hablaron y ya todo está escrito. Hoy no hay profetas. Los profetas ya están en la Biblia. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, ya los profetas están en la Biblia y ellos hacen parte de ese fundamento que dice el libro de Efesios, que no podemos poner otro fundamento, por el hecho de que hoy surgen profetas nuevos. Ejemplo, Mahoma, el profeta Mahoma, que surgió después, muchos años después de Jesucristo, ese tal famoso profeta Mahoma, que hace parte del liderazgo de una de las religiones más grandes del mundo, que están desenfocadas de la verdad de Dios, por ese tipo de personajes que hoy se dicen llamar profetas y que tienen una revelación nueva y que Dios me dijo y que venga yo le pongo la mano en la cabeza para hablarle de lo que va a pasar. Ese tipo de personajes son los que han desviado y han distorsionado la palabra de Dios y hoy andan haciendo cosas completamente distintas a lo que la Biblia dice. Y claro, como hay tanta necesidad de las personas conocer de Dios y aprender de Dios, entonces en cualquier lugar que hay una campaña y que llegó el profeta, yo no sé quién, la gente va y se mete allá porque el profeta me va a hablar. Pero resulta de que son personajes que han ignorado lo que realmente dice la escritura y los fundamentos que la palabra ha establecido. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el don de profecía y profeta? Que el profeta es una profesión, y que el don de profecía, el don es una habilidad que me da el Espíritu Santo para hablar la palabra donde yo exhorto, consuelo, edifico a través de ese don. Entonces el que tiene el don de profecía constantemente tiene mucha Biblia en su mente y lo que habla es conforme a la palabra, no conforme a sus emociones, no conforme a sus sentires, no conforme a sus pareceres, no conforme a su ego, no conforme a su humano entendimiento o humana sabiduría. El que habla en el don de profecía habla guiado por el Espíritu Santo y es conforme su palabra. No viene con revelaciones nuevas o cosas nuevas, no. Entonces, hoy el que dice que tiene el don de profecía, que se hace llamar profeta, está en una condición delicada y que mucha gente ha sido sencillamente engañada por este tipo de personajes que se hacen llamar profetas hoy que no lo son, que pueden tener el don de profecía, sí, pero no son profetas. Entonces, y que tienen el don de profecía y lo usan de manera equivocada.
Y cuando alguien no tiene doctrina, no lee la Biblia, no estudia, entonces se emociona por el discurso del profeta. Y hoy hay muchos personajes que emocionan mucho su corazón, hablan cosas muy lindas, así como los amigos de Job, que decían muchas cosas lindas incluso de Dios. Y al final del libro de Job, Dios dice, sus amigos son unos mentirosos. Y hoy hay muchos mentirosos que hablan de parte de Dios, que hablan como si fueran de Dios y no son de Dios. Y ahí es donde es importante uno tener muchísimo cuidado. Para el apóstol Pablo era muy importante hablar estas cosas a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba cayendo en unos desórdenes, en un mal manejo de los dones, en unas cosas completamente distorsionadas. Entonces, el don de profecía es la habilidad de llamar la atención, de consolar, de edificar conforme lo que está escrito acá. No es hablar de un montón de cosas que mañana usted va a recibir esto, que se le va a aparecer Julanito de tal. Eso no tiene nada que ver con el don de profecía, que está ligado a lo que la Biblia dice, no a lo que yo me quiera inventar para que usted esté contenta o emocionar su corazón. Es más, hace días me estaba viendo un documental de Walter Mercado con alguien y lo estaba viendo con el propósito de entender cómo cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo y tiene una habilidad, se pega una descachada tan horrible en su vida que se mete en una cantidad de problemas. Cuando usted se ve el documental de Walter Mercado, es un hombre que, claro, con unas habilidades termina engañando, dañando, y el final de su vida es muy lamentable, muy lamentable. Ese documental trae grandes reflexiones. Lo delicado de pensar que estoy hablando bien, pero estoy haciendo mal. Lo delicado de tener a Dios en la boca, pero mezclarme en la mente cualquier otro tipo de filosofías, de religiones, de cosas vanas y huecas, y termina haciéndole daño a la gente. Y incluso el mismo Walter Mercado dice que él es un adivino que habla tonterías, tonterías que a la gente le gusta escuchar. Así, tal cual lo dice en el documental, y se lo recomiendo para que usted medite y sepa lo delicado que es cuando alguien desarrolla un montón de habilidades no guiados por el Espíritu Santo. Hacen mucho daño. Y hoy hay adivinos, pastores, profetas, apóstoles que se hacen llamar falsos maestros, que emocionan mucho, pero que realmente engañan, incluso hasta con la misma palabra, cuando las personas no tienen doctrina y no son profundos en escudriñar las escrituras. Ahora, entonces quiero que me preste atención. Entonces ya sabemos qué es el don de profecía. Es esa habilidad de llamar la atención, de consolar y edificar conforme la palabra de Dios. A unos Dios les da la capacidad o el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y este don es precioso. El don de discernimiento. Y aquí quiero que usted me preste mucha atención porque este don es muy importante. El don de discernimiento o de diferenciar los espíritus buenos y malos es importante porque los demonios son especialistas en engañar con los dones que tienen los demonios a la gente. Los demonios tienen también dones y constantemente esos espíritus malos que no se ven, que son invisibles, pero que usan muchas veces a las personas. Y cuando alguien no tiene el don de discernimiento, no tiene esa capacidad incluso de saber cómo un demonio puede estar usando a una persona. Ejemplo, hay un momento en el que el apóstol Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, no deberías de ir a la cruz. Y Jesucristo inmediatamente le dice, apártate de mí, Satanás. El diablo le cogió la boca a un hombre que andaba para arriba y para abajo con Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, uno de esos que andaba con Cristo, que también se dormía en las vigilias, que no oraba lo suficiente, que le daba muchas veces pereza.
¿sí? Que se cansaba, que cuando Jesucristo estaba orando, Pedro estaba durmiendo, y ese es el peligro cuando usted se duerme mucho y se relaja y le cuesta ser esforzado y permanecer despierto y orar, como Cristo les decía a sus discípulos, ¿no han podido estar despiertos una hora? Y claro, Pedro se durmió, se relajó y constantemente Jesucristo hacía las tareas que muchas veces hoy no hacemos. Y muchas veces usted, por esa falta de perseverancia, de pasión, de valentía, de esfuerzo, por esa falta de llenura del Espíritu Santo, entonces muchas veces a algunos les pasa como a Pedro, que el demonio les coge la boca. Imagínense, si el mismo diablo le cogió la boca a Pedro, en esta generación, ¿a quién no se la puede coger? A veces el diablo le coge la boca a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hermano, a su amigo, también a su líder, si en algún momento se descuida, al perro, al gato, a lo que aparezca en el camino. Muchas veces el demonio usa a aquellos que muchas veces están allí cerca de usted. Y por eso es tan importante el don de discernimiento para que usted pueda decir, ay, caramba, el demonio está usando en estos momentos a mi mamá. Yo recuerdo, y esto lo digo, yo recuerdo en algún momento, hoy mi mamá tiene buen conocimiento de Dios, pero yo recuerdo que cuando empecé este camino, los demonios usaban mucho a mi mamá. Y la usaban mucho cuando yo estaba en un tiempo de mucho ayuno y oración. Y yo estuve un año en puro ayuno, puro ayuno. Solamente comía una vez al día y habían días donde no comía y estaba 3 días sin comer. Fue un año de mucho ayuno, me puse muy delgado, me puse hasta amarillo. Y mi mamá pensó que yo me iba a morir y ella lloraba. Y le daba mucha tristeza porque me ponía un manjar en la mesa y yo le decía, madre, yo te dije que no iba a comer. Y ella lloraba y mis hermanos se levantaron contra mí, que yo qué estaba haciendo, que yo me había vuelto loco, que mi mamá se iba a morir y que yo la iba a matar. Pero ellos ignoraban que yo necesitaba estar en un tiempo muy profundo, un año muy intenso, de mucho ayuno, de mucha oración y de mucha vigilia. Es más, mis vigilias iban de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y cuando rayaba el alba, yo recuerdo que yo llegaba a mi casa a las 7 de la mañana de una vigilia de toda la noche, orando y leyendo y manteniendo un buen ejercicio espiritual. Eh, y siempre he pensado que esos tiempos son una buena inversión y son la buena inversión de lo que hoy entiendo, conozco, aprendo y gracias a esa buena inversión de ayunos, de vigilias, de lectura, hoy Dios me permite disfrutar de un entendimiento, de un gozo, de una fortaleza y de una capacidad que va más allá de mi cuerpo y es algo que Dios lo produce a través de estos tiempos poderosos. ¿Por qué Cristo cumplió la misión de su Padre? ¿Por qué Cristo soportó lo que soportó? ¿Por qué Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué Cristo venció? Por la obediencia. Porque cuando todos dormían, Él estaba despierto. Porque cuando todos estaban distraídos en muchas cosas, Él estaba estudiando. Y que hoy también pasa, es igual. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Julanito tiene más entendimiento? ¿Por qué conoce más? ¿Por qué es más fuerte? Porque muchas veces en ese proceso de la obediencia y del esfuerzo se ven los resultados. La obediencia, el ser esforzado, el ser valiente, trae resultados con el tiempo. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.